Oiga, hoy toca chisme imperial. Os voy a estar hablando de diferentes cosas de la familia imperial de Japón. Todos sabemos que la semana pasada se celebró la coronación del rey Carlos III de Inglaterra y bueno, a partir de aquí surgieron una serie de tema que te quema, se incendiaron las redes sociales en Japón por varios motivos. Y uno de ellos es que el emperador y la emperatriz de Japón no asistieron a esa ceremonia, pero no te preocupes porque sí que lo hizo su hermano. Pero os voy a contar por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el chisme? ¿Qué es lo que se cuenta por aquí? Y aparte de esto os voy a contar sobre una polémica que ha surgido recientemente cuando han salido las fotos del encuentro entre el hermano del emperador de Japón y el rey Carlos III. Han tenido un encuentro, ha pasado algo, así que bueno, preparad un rico café, té, un gin tonic, lo que queráis y vamos al chisme. Bueno, antes de empezar os voy a contar un poco cómo está el panorama en Japón en cuanto a los emperadores. ¿Quién es el emperador actual? ¿Quién le va a suceder? ¿Y cómo está todo organizado un poco? Así nos situamos en contexto y luego nos vamos a hablar sobre la coronación del rey Carlos III y lo que ha sucedido. En primer lugar os presento al emperador y a la emperatriz actuales de Japón, que son Naruhito y Masako. Y tienen una hija que se llama Aiko. Bien, el emperador tiene un hermano pequeño, Fumihito, que está casado con Kiko. Y tienen 3 hijos. La primera hija es Mako, la segunda hija es Kako y el tercer hijo, varón, es Hisahito. Si os fijáis en la familia imperial de Japón, los hombres tienen este hito en el nombre. El emperador es Naruhito, su hermano es Fumihito y el hijo del hermano, es decir, el sobrino del emperador, es Hisahito. Hito, hito, hito. Y bien, ¿quién será la persona que le sucederá al emperador actual de Japón? ¿Quién será el siguiente emperador? Bueno, pues tal y como están ahora mismo las cosas, la siguiente persona será el hermano del emperador, Fumihito. Ya os había contado que el emperador y la emperatriz tienen una hija y según la ley actual japonesa, una señora, una mujer, no puede acceder al trono imperial. Por eso es que el siguiente emperador será el hermano. Y es verdad que hay mucha gente en Japón quejándose de esta ley, diciendo que tendría que ser igualitaria y que cualquier mujer sería totalmente y absolutamente válida para poder acceder al trono imperial, pero la ley japonesa no cambia. Por ahora no ha cambiado, así que de momento el siguiente, el que sucederá el trono imperial, será el siguiente hombre en la cadena, el hermano. Y por supuesto, aunque el hermano tiene 3 hijos, 2 hijas mayores y un hijo pequeño, el siguiente después del hermano sería este hijo pequeño, Hisahito, porque es un varón, según la ley actual. Y esto, claro, está causando bastante polémica en Japón, precisamente porque en la historia, a lo largo de la historia de Japón, ha habido 8 mujeres emperatrices. O sea, no es que fuese la primera vez que se cambiaría la ley para que una mujer pudiese acceder al trono imperial. No, no sería así. Ha habido 8 mujeres ya. Aquí os presento a la primera emperatriz que tuvo Japón, que es la emperatriz Suiko, que vivió entre los siglos 6 y 7, y luego la última que hubo fue del siglo XVIII, la emperatriz Go-Sakuramachi. Pero aún así, y aún teniendo esta historia, Japón, las leyes actuales no lo permiten, no hay manera hoy en día de que la hija del emperador actual, la única hija que tienen, Aiko, sea la siguiente emperatriz. Veremos si esto algún día cambia. Bien, pues ahora que ya os he hecho un poco el panorama general de cómo está la situación en Japón en cuanto a la familia del emperador, os voy a contar qué ha pasado, qué es todo qué es este chisme que tanto nos interesa sobre la coronación del rey Carlos III. Como os decía al principio, no asistió el emperador y la emperatriz a su coronación, sino que fue el hermano y su mujer, Fumihito y Kiko. Os digo una cosa, en realidad sería Fumihito-sama y Kiko-sama,
porque son de la familia imperial, son personas importantes, VIP, personas VIP, hay que ponerles este sufijo de sama, un sufijo muy japonés para dirigirte a alguien que está muy por encima de ti. Pero bueno, el tema que te quema es que cuando los japoneses se dieron cuenta de que el mismísimo emperador de Japón no iba a ir a la ceremonia, no asistió a la ceremonia de coronación de Carlos III, oh my god, saltaron las alarmas. ¿Y por qué? ¿Es que hay algún problema? ¿Es que el emperador de Japón y el rey de Inglaterra no se llevan bien? ¿Hay algo? Pues según los comunicados oficiales, resulta que no pasa nada, que todo está bien, que se llevan muy bien, que de hecho cuando el emperador de Japón era joven en su época moza y se fue a estudiar a Oxford, se hicieron muy amigos con entonces el príncipe Carlos, se llevaban muy bien y todavía mantienen esta buena relación, sí, todo bien, pero no ha ido usted. ¿Por qué fue el hermano? Pues han dicho que históricamente en el Reino Unido, cuando había una coronación de un rey, no asistían los reyes de otros países. En el caso de Japón no es un rey, es un emperador, pero asistían las siguientes personas que iban a ocupar el trono en un futuro. Por ejemplo, cuando la reina Isabel II llegó al trono, así se hizo. Dicen, yo os cuento lo que dice la prensa japonesa, pero esta vez el rey Carlos III quiso reformar varias cosas sobre su coronación y efectivamente invitó a los reyes actuales de diferentes países y también al emperador y a la emperatriz actual de Japón. Pero resulta que Japón, según dicen, quiere seguir con la tradición anterior. Es un país muy tradicional que sigue las normas muy tradicionales. La familia imperial tiene esos valores antiguos de antaño, de tradición, muy japoneses, de, ya sabes. Y por eso, en lugar del emperador, pues asiste el siguiente, como marca la tradición antigua. Que también te digo una cosa, y esto es opinión personal, vamos a hacer un paréntesis, pero si tanto seguimos la tradición, podríamos estar viendo que la tradición también decía que antes había mujeres que podían acceder al trono imperial, pero bueno, para algunas cosas sí que nos interesa tradición y para otras no. Y es verdad que esto es una ley del gobierno, es decir, desde el gobierno se debería cambiar esta ley y no desde la familia imperial, que no tiene capacidad de legislar en este país. Pero bueno, y por eso hay otro tema encima de la mesa que se está especulando, el por qué fue el hermano, porque esto de que sí, porque lo marca la tradición, bueno, hay muchos japoneses que están diciendo, pero hay otra cosa, otros chismes. Resulta que en un ranking de popularidad de la familia imperial japonesa, el hermano del emperador, Fumihito-sama, y su mujer, Kiko-sama, pues no son tan populares en Japón. Por varios motivos. Uno, porque no aparecen tanto en prensa, no se les ve tanto la cara, no se explica tanto sobre ellos. Entonces, bueno, pues la gente no, es como que están demasiado alejados y no les puede como tocar, no están tan accesibles y se sabe, se dice, se comenta que si la Casa Real o algún miembro de la Casa Real de cualquier país o de la Casa Imperial de Japón no son accesibles, están lejanos, pierden popularidad. Entonces, bueno, pues el hermano no es tan popular. Pero además hay algo que juega muy en contra de la popularidad de este señor, el hermano del emperador, y es el problema que tuvo con su hija cuando se casó. ¿Sabéis este chisme? Es que seguro que habéis escuchado hablar de esto. Lo voy a resumir, voy a intentar explicar qué es lo que pasó, aunque yo creo que a estas alturas de la película todo el mundo conoce la historia. Pero resulta que la primera hija del hermano del emperador, os he dicho que tenían 3 hijos, ¿no? La primera, Mako-sama, en el año 2016 aparecen las noticias que tiene una relación, se está viendo con un chico. Están de novios. Todo el mundo esperando estas noticias, quién es el chico, qué bien, todo perfecto, y un año después, 2017, anuncian su compromiso, se van a casar. Pero resulta que 3 meses después empiezan a salir un montón de noticias, de verdad se incendió todo Japón con este tema, diciendo que la madre de este chico, es decir, la futura suegra de Mako-sama, tenía muchos problemas de dinero, debía un montón de dinero, tenía que devolver muchos préstamos. Claro, esto fue un escándalo. ¿Cómo puede ser que la madre de un
chico que se va a casar con un miembro de la familia imperial tenga problemas con dinero, esto no puede ser, se llevaron las manos a la cabeza. Y la verdad es que fue muy cruel, toda la prensa, las noticias, lo que comentaba la gente, fueron muy crueles con esta situación, aunque hubo un grupo de gente que intentaba salvar todo esto porque decían, bueno, oiga, son personas reales del mundo real, hay gente que pide préstamos, que debe dinero, no sabemos la situación. Además, no tiene nada que ver con el emperador ni con la reputación de la familia real, déjenlos en paz. Es una pareja que se quiere y ya. Pero hubo una parte de la sociedad, de la prensa, que no acababa de aceptar esta situación, la tomaron contra él, contra su madre, empezó esto un revuelo muy grande y de hecho Mako-sama se dice que cayó en una posible depresión por todo lo que estaba sucediendo, eran dos chicos enamorados. Lo que sucedió después es que su padre, el hermano del emperador, fue a hablar con el chico, a preguntarle qué es lo que sucedía, como que se hizo público que habían tenido una reunión para poder solventar este tema, pero muy lejos de solventarse el tema, todo fue de mal en peor y no, las cosas no funcionaron. Así que anunciaron que la boda iba a aplazarse hasta 2020 y la verdad se dice, se especula, esto no es oficial, pero que esto lo hicieron para ver si ellos, los dos jóvenes, decidían pues abandonar el tema o si la prensa incluso se olvidaba o bueno. La verdad es que si se separaban, pues todo parecía mejor, encontrarse un chico mejor. Para ella, pues no habría tanto revuelo en torno a las noticias de la casa imperial. A mí todo esto me parece muy cruel, pero lo que sucedió es que se aplazó la boda y bueno, para acabarlo de resumir, finalmente se casaron porque ellos decidieron seguir adelante con este enlace, porque se querían, así lo anunciaron. No se casaron en el 2020, se casaron incluso un año más tarde, 2021, pero también lo fuerte de todo esto fue que no se celebró ninguna ceremonia, ningún evento prematrimonial. Y os digo que aquí en Japón, cuando algún miembro de la familia real se casa, hay un montón de eventos, hay un montón de ceremonias, hay como un orden, está todo súper estipulado y la tradición marca que deben hacerse estas ceremonias antes del enlace. Pero ellos no tuvieron esta oportunidad, no celebraron ninguna de estas ceremonias previas. Se casaron y luego surgió otra polémica, porque resulta que los miembros de la familia imperial que se casan reciben un dinero por ser miembro imperial, a modo de celebración de boda. Y claro, había parte de la sociedad japonesa o de la prensa o de algún sector de personas que iban en contra de todo este enlace, que decían que, claro, ¿qué van a hacer con este dinero? Este dinero se va a ir a la madre que debe todavía mucho dinero, a devolver este préstamo. Bueno, otra vez se incendió todo Japón, así que finalmente los dos jóvenes decidieron que no iban a aceptar ese dinero, que no lo querían, no lo tomaron y se fueron a vivir a Estados Unidos. En realidad, si lo decidieron ellos o no se lo quisieron dar, tampoco es un tema que se sepa 100% a ciencia cierta, pero bueno, se fueron a vivir a Estados Unidos y ya no pertenecen a la familia imperial de Japón. También os digo una cosa que tenéis que saber y que es muy importante, y es que cuando un miembro de la familia imperial que es mujer se casa con un hombre, pierde el estatus real, imperial. Es decir, una mujer forma parte del sistema imperial hasta que se casa. Cuando se casa forma parte de otra familia y como la otra familia obviamente no va a ser imperial, pasa a ser una ciudadana común. En cambio, los hombres varones, según la ley actual, de la familia imperial japonesa, siempre mantendrán la línea. Juzguen ustedes qué tal les parece este sistema. Pero también es verdad que en Japón, cuando una mujer se casa con un hombre, normalmente adopta el apellido del hombre, aunque se puede elegir actualmente, se puede adoptar también el apellido de la mujer, pero la gran mayoría de personas en Japón adoptan el apellido del hombre, entonces forman parte de la familia del hombre. Así que, según se dice, pues esta familia imperial sigue las normas y tradiciones del tema de mujer que se va a otra familia. Bueno, que lo mismo pasó, por cierto, con la hermana del emperador actual, porque yo os he contado que el emperador actual tiene un hermano, pero también tiene una hermana. Esta hermana ya se casó con alguien, un ciudadano común, y entonces ella también pasó a formar parte de los ciudadanos comunes. Entonces, bueno, pues ahora mismo, si tú miras el mapa en la familia imperial, el sistema puro y duro, pues no aparece esta señora, la hermana del emperador, ya no forma parte de la familia
familia imperial actual. Todo esto que os he contado un poco para deciros que, claro, la popularidad de este hermano, el hermano del emperador, el siguiente en la sucesión, pues no es muy buena. Primero, por lo que os contaba de que no suele aparecer en prensa, no se sabe mucho de él, de su vida. O sea, sí que se sabe, pero tampoco es algo que se vea mucho. No son accesibles y además todo esto que pasó con Mako-sama, con su hija, todo este problema hizo que, bueno, pues perdieran popularidad, porque es verdad que hay un sector grande de la población en Japón que dijo, pero ¿qué estáis haciendo, pobre chica?, ¿no? Entonces, bueno, todo esto causó mucha controversia y ahora mismo este señor no tiene mucha popularidad, por lo tanto se dice, se especula que por eso el emperador actual mandó a su hermano para un poco refrescar la imagen del hermano, ¿no? De cara a internacionalmente un lugar, la ceremonia de coronación del rey Carlos III, donde todas las cámaras estarían allí puestas, donde sería noticia total en Japón y en todo el mundo que estuviera allí el hermano y su mujer, pues serían una cara visible y así pues un poco refrescar su imagen. Se dice que esta podría ser un motivo, el motivo real y no por eso de seguir la tradición. Pero vamos ahora con tema que te quema de verdad y por qué la gente se ha enfadado un poco en Japón y qué está sucediendo ahora en Twitter, en todas las redes sociales. Es que casi hubo unos días que solamente se hablaba de esto, se hacían muchas bromas y demás. Y es que, bueno, obviamente el hermano y su mujer fueron a la coronación y en la recepción de la ceremonia, el hermano del emperador actual y también su mujer estuvieron hablando con el rey Carlos III. Esta es la imagen. Me gustaría que analizáramos bien la imagen, ¿vale? Aquí vemos al que iba a ser el futuro rey de Inglaterra, porque esto era pues antes de la coronación, hablando con ellos. Todo parece bien a priori. Incluso, bueno, pues buenas caras, buenas actitudes, sonrisa, todo muy bien. Hasta que a alguien se le ocurre ampliar la imagen por debajo. Vamos a ver la imagen completa, es esta de aquí, fíjense bien, y es que Carlos lleva las manos en el bolsillo. Madre mía, madre mía, madre mía. En Japón el protocolo indica que si tú estás hablando con alguien y estás en un momento importante, en una reunión bien, no puedes ponerte las manos en los bolsillos. Por favor, es de muy mala educación. Entonces, cuando los japoneses vieron esto, dijeron, pero bueno, ¿qué es este Carlos? Pero que Carlos, que se le ha ido la pinza, que qué poco protocolario, qué maleducado. Y todo el mundo empezó a contar cosas sobre la mala educación que tenía este señor, cómo se le había ocurrido meter las manos en el bolsillo en un momento tan importante en el que estaba hablando con estos dos señoros, bueno, señoro y señora japoneses, por favor. Y a partir de allí salieron 1,5 millones de memes, 1,5 millones de gente enfadada. Bueno. ¿Qué dices? Oiga, todo por unas manos bolsilliles. Aprovecho para decirles que si alguna vez pues tienen alguna reunión o algo importante en Japón, no metan las manos en sus bolsillos. Mire, algo que aprenden de todo esto, porque se puede incendiar todo Japón solo por eso. ¿Y entonces qué hizo la prensa de Japón? Porque claro, esto no podía quedar así, o sea, ahora se ha liado todo demasiado, todo mal, y tampoco la prensa quería que el foco de atención fuese ese. Así que lo que hicieron fue recortar la imagen, clink, 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 clink. Y bueno, pues a partir de un cierto momento en las noticias de los periódicos y en la tele salía la imagen, pero cortada, que no se viera eso. Claro que sí, mételo allí debajo de la alfombra para que no se vea y ya está, tu tira, como si esto no hubiera ocurrido. Y claro, pasó lo que tenía que pasar, que la gente se ha dado cuenta, que la gente no es tonta, que usted ha cortado la imagen, señores. Entonces, pues se ha incendiado más todas las redes sociales. ¿Has visto que han cortado la imagen a propósito? Una maravilla. Pues bueno, hasta aquí el chisme real por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan pasado un rato entretenido, que hayan aprendido cositas, que no se pongan nunca más las manos en los bolsillos para temas importantes. Y bueno, pues a disfrutar. Gracias por estar aquí, gracias sobre todo por haber nacido. Nos vemos. ¡Matane!